Bueno, muchísimas gracias a este nuevo NutriTalk. Bienvenidos a todos los que están conectados en vivo, a todos los que van a ver la grabación. Recuerden que los NutriTalks son gratuitos, así que pueden compartírselos con otros colegas. Vamos a subir la grabación, estamos grabando, subimos la grabación en nuestra academia, en el espacio de NutriTalk, para que tengan todos los videos ahí y también en el canal de YouTube. Mi nombre es Ivana Lavanda, socia fundadora de Nutrir en Red, nutricionista, nutricionista funcional, docente de muchos cursos, yo creo que ya me conocen. ¿Y Nati? Bueno, me presento, buen día a todos. Mi nombre es Natalia Monteleones, soy también nutricionista, nutricionista funcional, con posgrados en fitoterapia, bueno, obviamente también en nutrición funcional, nutrigenómica, y tengo una especialización en lo que es modulación nutricional en enfermedades autoinmunes y formo parte del curso como docente de principios de la nutrición funcional y de algunas masterclass. Así que bueno, vamos a empezar con este NutriTalk, donde vamos a ver primero marco teórico y objetivo. En este caso les voy a mostrar 12 estudios, ahora ya vemos un poco su metodología, resultados, discusión y conclusiones, y después vamos a tener al último un espacio de intercambio y debate. Bueno, en este caso hemos elegido liniasa y perimenopausia. Elegimos, bueno, pensando en un alimento funcional, ¿no? Siempre, muchas veces hablamos bastante de suplementos, de nutrientes, y como nutricionistas trabajamos con alimentos, ¿no? Es nuestra prioridad. Así que, y utilizar un alimento funcional para diferentes situaciones, en este caso la perimenopausia, que no es algo que se hable mucho, o bueno, ya hoy se está hablando un montón, ¿no? Pero digo que son cosas que son muy nuevas, como vamos a ver ahí, que no hay muchos estudios de este tema, y elegimos la liniasa también y alimento funcional, pensando un poco en aportar más alimentos funcionales. Muchos de ustedes estarán haciendo el curso de principios, no es un alimento que está incluido en el curso, si bien ahora en la actualización agregamos otros alimentos funcionales, bueno, liniasa no, entonces nos pareció bueno que quedara en algún lado este tema de liniasa como un alimento funcional, sería como complementar más todavía contenido e información agregada al curso, ¿no? Así que bueno, elegimos, en realidad hay muy poquitos estudios que hablan de este tema, o sea, de la liniasa con la perimenopausia, y en este caso vamos a ver, son estudios en humanos randomizados, controlados, y no metaanálisis como hacemos generalmente en otros NutriTalks. ¿Por qué? Porque no hay, ya vamos a ver eso. En este caso elegí dos estudios donde hablan, son los dos bastante nuevos, 2022 uno y 2024 el otro, donde hablan de las semillas, ¿no? De liniasas. En el primero, por ejemplo, hacen una comparación entre, bueno, placebo y también la comparación entre la liniasa marrón y dorada, en lo que es la permeabilidad intestinal y también en lo que es el perfil lipídico en mujeres con sobrepeso y en la edad de la perimenopausia. Y después el segundo estudio del 2024, ya analizando qué efecto tiene esas semillas en los síntomas de la perimenopausia. Bueno, como les dije, son estudios clínicos randomizados, que serían los que siguen en evidencia a la revisión sistemática. Cuando uno busca digamos, cuántos estudios hay de este tema, ¿no? Cuando juntamos tanto las semillas como la perimenopausia, no hay metaanálisis, no había ninguno, y de hecho, estudios randomizados con placebo, también poquito, como vemos, desde el 2021-2022, y no me apareció en el 2024 muy loco el que sí ponemos, pero bueno, lo quise poner como me salía cuando uno hace el filtro ahí en el PubMed. Bueno, entonces no hay mucha información, ¿no? Así que creo que después también cuando veamos los resultados podemos pensar también en que, bueno, que si bien se ven muchos efectos beneficiosos, falta todavía, ¿no? Una evidencia, falta que se hagan más estudios en realidad. Bueno, entonces, algunos conceptos que saqué de los dos estudios, hice una mezcla como para que quede, como dar una introducción primero a este tema.
hablar un poco de qué es la perimenopausia. Es el plazo justo antes y hasta un año después del último periodo menstrual. Puede tomar entre 3 a 5 años, algunos más años, la pérdida, y es la pérdida de la función folicular de ovarios, que es lo que resulta en la caída de los niveles de progesterona y estrógenos en los ovarios. La Organización Mundial de la Salud describe la perimenopausia como el extremo permanente de la menstruación. Bueno, ¿cuáles son los síntomas asociados según la evidencia? Tiene síntomas vasomotores, como sudores nocturnos, sofocos y flujo vaginal irregular. También tiene síntomas psicológicos, ansiedad, depresión, ataques de llanto, irritabilidad y mal sueño. Y también tiene síntomas físicos como pueden ser los dolores de cabeza, dolores corporales y problemas en las articulaciones. Bueno, la perimenopausia lo que hay es una reducción en la producción de los estrógenos, que es lo que va a generar aumento, ¿no?, de riesgos en los cambios metabólicos. Tiene un impacto metabólico, lo que resulta en mayor riesgo de enfermedad ósea, diabetes, alteración en la distribución de la grasa corporal y también en el perfil lipídico, ¿no?, plasmático. Lo que esto se va a asociar con un mayor estrés oxidativo, lo que puede también aumentar ahí o provocar una disfunción endotelial, inflamación vascular, y en consecuencia también hay un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en esta etapa. Y también, por otro lado, pero esto es en modelos animales, ¿no? En esta etapa, ¿no?, se puede producir... Espera, a ver. Hay alguien con el micrófono. Se puede producir, digamos, cuando en esta etapa, un aumento de la permeabilidad intestinal. Hay una regulación negativa de las proteínas de la unión epitelial, lo que genera una disfunción de la barrera intestinal y un aumento de la permeabilidad. ¿Bien? Lo que esto va a llevar también a una traslocación de microbios, que es lo que llamamos la endotoxemia, ¿no? Generando también una mayor inflamación. Esto fue lo que se vio en modelos animales. No podemos trasladarlo, de hecho, en el estudio habla que no hay una certeza de que esto también suceda, ¿no?, en humanos, ¿no? Pero, ¿no?, pensando que en animales podría ser, también es para tenerlo en cuenta que podría estar aumentada en esta etapa que haya una mayor permeabilidad intestinal. Bien, y el único tratamiento que está aprobado en este síndrome, ¿no?, en esta etapa de la perimenopausia, es la terapia hormonal. Y sabemos que la terapia hormonal puede tener algunos efectos secundarios, particularmente el aumento del riesgo de cáncer, por lo que se necesitaría, es importante también tener en cuenta, alguna terapia complementaria y también alternativa a la terapia hormonal. Y ahí aparecen las semillas de linaza, ¿no?, que son las fuentes más abundantes de liñanas. Estas semillas producen compuestos bifenólicos, que son, digamos, se los denominan que son estrógenos dietéticos o fitoestrógenos, que tienen cualidades estrogénicas o antiestrógenas. Eso va a depender ahí del receptor que active. Los lignanos también son un tipo de fitoestrógenos con una estructura similar a las hormonas esteroideas sexuales endógenas. Y esto, digamos, si bien tiene esta característica, es un alimento que se le ha recibido, digamos, no tiene mucha atención y tampoco se lo ha estudiado mucho, teniendo en cuenta estas características que tiene. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a ver los estudios. Bueno, el primer estudio, que era en donde se comparaba, ¿no?, el efecto que tenían las lineazas marrones y doradas en todo lo que es el perfil lipídico, también el estrés oxidativo y la permeabilidad intestinal, endotoxemia y también glucemias en mujeres con sobrepeso y perimenopáusicas. Este fue un estudio en donde, bueno, son poquitos participantes, o sea, en realidad, cuando uno ve el diagrama, digamos, empezaron con un montón de mujeres y después fueron excluyendo, ¿no?, cuando no entraban dentro de los criterios y terminan quedando, digamos, poca cantidad. Ahí no lo puse, pero si no recuerdo, creo que eran
60 personas, no me acuerdo bien, pero era un número muy pequeño, en donde se los dividió en 3 grupos: el grupo control, el grupo que recibía linaza marrón y el que recibía linaza dorada, y se les dio 40 gramos de esta semilla, obviamente a los grupos de intervención, durante 12 semanas. También se recogieron muestras de sangre para ver, digamos, qué impacto tenía en el metabolismo, y también se hizo un análisis de lo que es la permeabilidad intestinal, que se hace a través de lo que se llama excreción urinaria de lactulosa y manitol. Bueno, en cuanto a la metodología, en este estudio, por ejemplo, cada voluntario tenía un plan de dieta personalizado, tuvieron una restricción calórica todos, y bueno, la orientación nutricional, y también en los grupos de intervención, bueno, que consumieran 40 gramos de linaza molida, ya sea marrón o dorada, y también, obviamente, la restricción calórica. A los grupos de intervención también se tuvo en cuenta que evitaran todo tipo de alimentos que tuvieran fibras, como para que no haya ahí alguna interferencia en los resultados, o sea, que no consumieran avena, digamos, más cantidad de las linazas, de las semillas de linazas que estaban dentro del estudio, no podían consumir sábado de trigo, bueno, semillas, otro tipo de oleaginosas, para evitar, digamos, que interfieran los resultados. Bueno, acá simplemente como un dato, me parece interesante, ya en el estudio, porque hay veces que nos cuesta encontrar bien composiciones nutricionales de los alimentos. Acá les dejo como en este estudio aparece, ¿no? Y cómo diferencian la semilla marrón y la dorada, que si vemos en las características, digamos, de cada uno de los nutrientes que tienen, no son tan diferentes, pero algunas, por ejemplo, tienen más que otras fibras o algún tipo de ácido graso que esté más presente en una y en otra. Bien. ¿Y los resultados de este estudio? Bueno, acá comparan lo que son, ¿no? Dentro del grupo control, ¿no? Vemos el perfil lipídico, tanto colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, y también lo que son las glucemias. Controlan, digamos, comparan entre el grupo control, el inicio y el final, y las semillas marrones y doradas de cada uno de estos parámetros. Y ellos encuentran que no había diferencias significativas, ¿no?, en todos los grupos, desde el inicio hasta el final de la intervención, digamos, en estos marcadores, salvo sí, con una diferencia en realidad significativa, que fue en el grupo de la linaza dorada con respecto al LDL, digamos. Sí, el LDL sufre una alteración con una diferencia significativa en el grupo que consume la linaza dorada. Y después, y en cuanto a las glucemias, no vieron resultados, digamos, de diferencia en los 3 grupos. Después, en lo que es la parte, digamos, marcadores de estrés oxidativo, ellos analizaron las lipoproteínas de baja densidad, después también la capacidad total antioxidantes, y algunas sustancias como el ácido tiobarbitúrico, ¿no?, que nos va a mostrar ahí la capacidad antioxidante, y tampoco vieron diferencias significativas en lo que es el estrés oxidativo, tanto en el inicio como en el final. Pero, ahora vemos acá lo interesante. Antes de eso les quería explicar cómo hacen para medir la permeabilidad intestinal, que tienen en cuenta lo que fue la excreción urinaria de lactulosa y manitol. Es una prueba que evalúa la permeabilidad intestinal, y se basa en el hecho de que el manitol, que es una molécula pequeña, se absorbe fácilmente en un intestino sano, mientras que la lactulosa, que es una molécula más grande, se absorbe en una mayor proporción cuando hay una mayor permeabilidad intestinal. ¿Bien? Entonces, se administran estas 2 sustancias vía oral, y después se ve cómo fue la excreción, ¿no? Y ese indicador, digamos, del cociente lactulosa-manitol, me indica permeabilidad intestinal. Cuando hay un aumento de este cociente, sugiere que la barrera intestinal está comprometida, porque permite el paso de estas sustancias al torrente sanguíneo. ¿Y cuáles fueron los resultados de este estudio? Bueno, ellos vieron que se encontró una mayor excreción de manitol y lactulosa al inicio
digamos, en comparación con el final. Es decir, que en los grupos evaluados disminuyó la permeabilidad intestinal cuando finaliza el estudio. La conclusión de este estudio fue entonces que tanto la linaza marrón como la dorada, en comparación con el placebo, fueron eficaces para reducir la permeabilidad intestinal y la endotoxia, lo que resultó de una mejor salud intestinal. Y después también que la linaza dorada redujo, ¿no?, con una diferencia significativa, la fracción LDL, ¿no?, indicando un mayor efecto cardioprotector. Pensemos que es un solo alimento, ¿no? Cuando uno busca, digamos, por ahí intervenciones más conjuntas, utilizando otro tipo de alimentos, bueno, digamos, un patrón alimentario diferente, esto es una cosa que suma más, ¿no? Y en este caso usaron 40 gramos de linaza, en este caso que da el resultado con diferencia significativa, sería la linaza dorada. Bueno, ya el segundo estudio, donde analizaron más qué pasaba con los síntomas de la perimenopausia. Bueno, el objetivo fue evaluar el impacto de la suplementación con lino en los síntomas del síndrome perimenopáusico y también metabolitos séricos de polifenoles, que es el enterodiol y la enterolactona. Bien, que ahora ya les voy a decir qué significan esos metabolitos. Bueno, en este estudio también fueron 63 y 60 participantes, tanto en el grupo de intervención y placebo, bien. Durante 3 meses también fue la intervención. ¿Y qué se les dio al grupo de intervención? Se les dio 10 gramos en polvo de linaza, ¿no? Acá no diferencian si fue linaza marrón o dorada. Y el grupo placebo recibe 10 gramos de harina de trigo tostada. Bueno, ¿qué es lo que midieron? Primero analizaron el impacto a nivel antropométrico, también se hicieron algunas investigaciones bioquímicas y después se analizó diferentes 3 cuestionarios que tienen que ver con los síntomas de la menopausia, ¿no? Donde tienen en cuenta ítems vasomotores, también síntomas físicos y psicosociales. Bueno, los resultados fueron, en cuanto al grupo de todo lo que es la parte antropométrica, ellos vieron que hubo una mejora en el grupo de intervención en el índice de masa corporal y también en de la circunferencia de la cintura. Por supuesto, hay que analizar otras variables, ¿no? Pero bueno, el resultado dio que hubo una mejora en esos 2 parámetros. Y después, en cuanto a los cuestionarios, que analizaron, bueno, son diferentes cuestionarios, son medio complicados como para explicar, pero por ejemplo uno es el IK, que no tuvo una diferencia significativa, pero cuando ellos analizan, digamos, entre el inicio y el final de la intervención, que en el grupo placebo los síntomas disminuyeron menos. Es decir, en los grupos de intervención, si bien la diferencia no fue significativa, sí hubo una reducción de los síntomas en el grupo de intervención. Y esto pasó en los 3 cuestionarios. Cuando se los compara, digamos, cuando se hace el estudio estadístico, no es significativo, pero sí en los 3 cuestionarios el grupo de intervención disminuyó sus síntomas. Y después, cuando hablamos de los parámetros bioquímicos, que ellos iban a estudiar estos metabolitos, ellos ven que, si bien lo mismo, no tiene una diferencia significativa cuando se lo compara, sí vieron que en el grupo de intervención aumentaron. O sea, el grupo de intervención tenía más de estos metabolitos desde el inicio hasta el seguimiento. O sea, desde el inicio hasta el final, esos metabolitos aumentaron en el grupo de intervención, y en el grupo placebo disminuyeron drásticamente. Bueno, ¿y qué son esos metabolitos? ¿No? Son compuestos que se producen, o sea, cuando uno consume la linaza, son metabolitos de la metabolización, o sea, la microbiota los metaboliza y producen estos compuestos que actúan como fitoestrógenos, ¿no? Entonces serían los que se deduce que podrían ayudar a disminuir un poco esos síntomas de la perimenopausia.
Por eso en este estudio concluyen que 10 gramos en polvo de linaza pueden aumentar significativamente la producción, la secreción de estos dos compuestos, ¿no? De lignanos enterodiol y enterolactona, lo que podría ser útil para aliviar los síntomas de la perimenopausia. Es mi perro que hace ese ruido. Bien, bueno, eso fue todo, son los estudios, solo para recordar que está el canal de YouTube, en donde van a ver, pueden ver de nuevo, bueno, todos los NutriTalk y este también, y también otros videos que estamos subiendo con contenido muy interesante. Así que bueno, queda la invitación. Y también está, Iva, eso es lo de, pero no, es YouTube, ¿no es cierto? Bien. Sí, sí. Bueno. Tranquila. Bueno, y para finalizar este NutriTalk, y que podamos charlar y hacer este intercambio, alguien nos quiere contar si utilizan la linaza, es un alimento que lo utilizan, lo tienen en cuenta como un alimento funcional, como un alimento rico en fitoestrógenos, que pueden ser interesantes para las mujeres en perimenopausia o menopausia. Bueno, nos cuentan ahí si tienen en cuenta si hay diferencia entre la linaza marrón o dorada. Queda ahí la pregunta para quien quiera hablar. Voy a dejar de compartir. Vale, así nos ves. Así nos vemos, exactamente. Yo cuento mi experiencia hasta que las chicas se animan. Se usan muchísimo alimentos funcionales en perimenopausia, sobre todo porque, de nuevo, tanto los alimentos funcionales como la fitoterapia modulan mucho la respuesta, ¿sí?, a lo que queremos tratar. Entonces, cuando hay oscilaciones hormonales específicas en la perimenopausia, con alimento sería como menos fuerte, pero a la vez también, cuando no es necesario, no va a actuar. Entonces, tenemos como un poder muy grande ahí como para mejorar, como dijeron los estudios, muchos síntomas, sí, muy frecuentes en estos pacientes. Sí, y es como, digamos, es un complemento más, ¿no? Por supuesto que no vamos a pensar que un solo alimento va a generar cambios drásticos, ¿no es cierto? Por eso el alimento funcional está bueno, porque es un complemento más dentro de lo que es un cambio alimentario, un patrón alimentario, ¿no? Y que, de hecho, los estudios, con un poco de cantidad que no es difícil de agregar, ¿no? 10 gramos de linaza, es una cucharada, ¿no? Que la podemos, molida, que la puedes agregar en pancake, la puedes agregar en jugo, la puedes agregar en ensaladas, como hay un montón de formas de incorporar ese alimento y que puede tener un beneficio, ¿no? Exacto, exacto. Interesante. Y generalmente sí, por lo menos a los pacientes que yo atendí, mejora muchísimo los señales y síntomas, y también la salud intestinal, que también en muchos pacientes está alterada, entonces, y con un alimento solo. A ver, vamos a leer las preguntas del chat, ya que nadie levantó la mano, por lo que veo acá, cualquier cosa... Pero han puesto cosas. Sí, a ver, Analia dice, ¿qué referencia, si te acordás en el estudio, qué referencia de la tabla nutricional usó para saber la composición de las semillas? Ahí es que tiene que estar en el estudio. No me acuerdo la referencia, pero el estudio lo sube, ¿no es cierto? Iva, está en algún lado. Sí, está en el canal de NutriTalk y está en el canal de Telegram. Pregunta sobre la composición del polvo de linaza y la harina de linaza. Si es diferente, si hizo alguna aclaración, si vos sabés algo. No lo leí, pero no quiere decir que no esté. A lo mejor se me pasó ese dato. Yo entiendo que debe ser más concentrado porque a nivel de gramaje va a estar, digamos, va a ocupar como más volumen, ¿sí? El polvo va a tener más concentración, pero no tan diferente, porque en realidad la harina de linaza es con la semilla entera. Y el polvo, entiendo que también, exacto, nunca escuché que se extrae, digamos, alguna parte de la semilla, con lo cual no creo que sea gran la diferencia. Cuando yo te escuchaban a ti, y también sí mostrar la diferencia de los gramajes. Uno usó 40 y otro usó 10. 10, exactamente. O sea que, a pesar de esa diferencia, entendemos de que es más o menos lo mismo, ¿no? Que se pueden comparar entre los dos, ¿no?
Exactamente. Tania dice, ¿hay diferencia entre moler las semillas al instante o si ya está previamente molida por aquello de la oxidación? Bueno, yo tengo entendido, en el estudio no habla de eso, ¿no? Pero tengo entendido que sí, que hay diferencia, digamos, se pierde, se oxida, por eso siempre se recomienda molerlas en el momento, o si uno lo muele, que guardarla en un frasco oscuro, en la heladera, en un lugar donde no reciba condiciones externas que aumenten ahí la oxidación. Pero sí, no es lo mismo comprar una harina de linaza en una dietética que ya está molida hace tiempo, que comprar las semillas y molerlo en el momento. Exacto. Estela dice, yo uso la linaza en dislipidemias. Exacto. Bueno, mirá, ahí tenés, ahí para fomentar más la dorada, para mejorar el nivel. Ok. Nati dice, yo también la uso. Vero dice, yo indico, ay, se me fue. Yo indico a mis consultantes comprar la semilla de lino y molerla en el mixer o mortero. Las indico en general a muchos de mis consultantes, más allá de la perimenopausia, como fuente de fitoestrógenos de omega 3 vegetal. Indico 1 cucharada sopera al día. Nati y Vero, ¿qué gramaje tendrá para ustedes 1 cucharada sopera? O si saben, estimativo o realmente saben. A mí me preguntás. A las 2. Sí, 1 cucharada sopera bien colmada, 10 gramos más o menos. Colmada, ¿no? No rasa. ¿Rasa se dice? En portugués. O lo estoy diciendo en portugués. Unos 10 gramos. Yo calculo 10 gramos. Al ras. Eso. O sea que 10 Mira, gramos. Bueno, Verónica dice 10 a 15 gramos al ras. Ah, buenísimo. Bueno. Con eso vos, Vero, ves diferencias. El estudio vio diferencias. O sea 15 que 40, colmada, perfecto. Ok. O sea que 40 serían 2,5 colmadas. Claro, mucho. Ahí ya es bastante. Claro, pero vos pensás que en ese estudio sacaron todo otras fuentes de fibras, digamos, ¿se entiende? O sea, que ha usado la linaza para todo, pan, para galleta, todo. Ok. Analia dice, las semillas de lino son livianas, ok. Otra Vero dice, la otra Vero, las dos en el grupo de estudio. Yo indico siempre comprar las semillas enteras y molerlas, guardar en frasco hermético en la heladera. Perfecto, hermético y oscuro. Por la luz. Sí, es un tema. Yo por lo menos debo reconocer que compro la harina. Bueno, a ver, creo que todas acá, ninguna debe, digamos, siempre, todas. Claro. No, tengo que decir, la diferencia es que compro, uso y la uso, digamos. Claro, no la guardo. No te queda guardada meses. No, claro. cuando la tengo, no tengo siempre harina. Cuando la voy a usar, la compro. Me es más fácil que molerla, pero bueno, cada uno con sus decisiones. Sí. Somos humanos también, además de ser nutricionistas. Bueno, a ver, preguntas, algo más que quieran comentar. No nos contaron si las usan para perimenopausia, nadie nos contó bueno, pero sí, en perimenopausia, además de otras cosas. A ver, entender de que sigue siendo un alimento funcional, pero en lo que les queríamos mostrar ahora es que es fuente y productora, digamos, por la metabolización de la microbiota, de fitoestrógenos y que mejora muchísimo la sintomatología en esta etapa. Así que a recomendar semilla de lino. Recuerden que hay millones de preparaciones que las pueden recomendar. No hace falta pura en un vaso de agua, que tal vez no sería tan grato para nadie tomarla. ¿Nadie más? Bueno, a ver, la realidad es que siempre decimos que queremos que sea media hora, cumplimos, es en media hora. Cualquier pregunta, duda o comentario nos las hacen por privado, por mail o todos los contactos nuestros que tienen. Muchísimas gracias, Nati, por preparar la presentación. Un beso. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chau.